Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Siendo las 1:40 de la tarde, estábamos dedicados a labores de aseo, como los días domingos, especialmente. Así que me parecía importante hacer un alto para comentar lo que es este acuerdo, que bueno, yo ya lo tengo en mi poder, lo pudimos revisar en detalle con algunas personas. Bueno, saludar a mi amigo Sebastián Salina, a quien le mando un saludo cariñoso, también al Ceremi Iglesias, que lo veo también. Bueno, estamos transmitiendo por Instagram y por Facebook, por eso me van a ver transitando en las dos veredas. Bueno, lo primero, contarles que ayer tomé contacto con el ministro Mañalich para mandarle muchos saludos, todo el abrazo cariñoso de parte de todas las personas que me lo han manifestado. Él es un hombre que tiene una vocación de servicio tremenda y un compromiso con el país enorme, y por lo mismo yo estoy seguro que pronto encontrará la manera de seguir contribuyendo al combate de la pandemia, porque francamente yo creo que su experiencia, su trabajo, su dedicación, su coraje no ha sido lo suficientemente reconocido. Así que espero que más temprano que tarde eso digámoslo así, se logre en el corto plazo. Ahora, yo quiero insistirles en una cosa. Yo creo que el ministro lo dijo ayer muy bien. Dijo, hay momentos en los cuales hay que contribuir dando un paso al costado. Y esto, bueno, la historia lo va a desentrañar, pero aquí hubo un acto de grandeza por parte del ministro. Yo veo que algunos han salido a criticar con mucha fuerza al presidente, pero yo creo que están equivocados. Yo creo que aquí hay un trabajo mancomunado donde el ministro Mañalich también se da cuenta de la situación en la que está. Y bueno, él toma la decisión que toma. Esta es una renuncia motivada por él. Y eso es importante que la gente lo sepa. Pero bueno, miren, más allá de todo, lo importante es que el ministro va a encontrar pronto la manera de seguir contribuyendo. Yo tuve el gusto de trabajar con él muchas cosas durante este tiempo, especialmente lo que fue las batallas por la residencia sanitaria en Rancagua, por el tema de mejorar la trazabilidad y habilitar la FUSAT como laboratorio de procesamiento de muestras. O sea, mire, todo el gusto de estar con él en muchas cosas. Oiga, bueno, me parece que es importante que comentemos este acuerdo. A ver, yo lo primero que quiero decirle es que creo que había mucha expectativa sobre este acuerdo. Yo soy de los que creen que los países avanzan en la medida en que las fuerzas democráticas moderadas buscan acuerdos. ¿Ah? Y en esto siempre hay extremos de lado y lado que propician, por decirlo así, una actitud más bien como revanchista o tratar de atrincherarse en las posturas propias. Y eso evidentemente puede tener mucho reconocimiento en las redes sociales muchas veces, pero sí, déjenme decirles muchachos que los países se construyen con diálogo. Yo sé que a veces eso es difícil y voy a entrar al detalle de por qué eso es difícil, pero no nos perdamos ni un minuto. Los países se construyen con diálogo, las democracias se construyen con acuerdos. Nosotros tenemos claro que somos minoría en el Congreso, a veces esperamos actitudes un poquito más colaboradoras por parte de la oposición, por gran parte de la oposición. Ayer tuvimos una actitud colaboradora, eh, y por lo tanto yo creo que hay un tema sumamente importante de reconocer cuando hay un aporte real, ¿ya? Y por lo mismo me parece que lo de Giorgio Jackson y Revolución Democrática es una vergüenza de alto nivel. Y es una vergüenza de alto nivel porque el diputado Jackson participa de toda la negociación, hace ver sus puntos. Me cuentan desde la interna de la conversación que varios de sus puntos fueron reconocidos. ¿Ah? Y por lo tanto, cuando ya eso sucede, se bajan del acuerdo. ¿Ah? Yo creo que acá Giorgio Jackson queda muy en tela de juicio, porque francamente aquí lo que no se fue capaz de demostrar es la capacidad que uno tiene de convencer a los propios. Cuando uno forma parte de una mesa de trabajo en representación de otro, uno tiene una especie de mandato y ahí hay un juego hacia los dos lados. Por un lado, uno tiene que tener obviamente cierto nivel de empoderamiento para poder actuar a nombre de estas personas, pero al mismo tiempo cuando se logran esos acuerdos hay que ser capaz de poder hacerlos valer. Entonces, yo creo que el liderazgo de George Jackson ha quedado muy en tela de juicio. Me parece que la Revolución Democrática es un error político grueso, ¿ah? Especialmente leyendo el contenido del acuerdo. Y me parece que ha quedado una vez más de manifiesta que Revolución Democrática sigue sin entender que no estamos en la confecha, que aquí hay que tener altura, que hay que ser capaz de trascender a la mezquindad, que muchas veces hay que tener incomprensión de las propias bases.
hay veces que uno toma decisiones. Me tocó a propósito del impuesto del patrimonio, ¿no es cierto?, que algunos me han criticado mucho. Yo siempre he dicho que estoy en contra, pero ahí lo importante era que nadie de centro derecha pareciera votando a favor, y efectivamente muchos me han criticado por eso. Pero mire, uno a veces tiene que actuar con liderazgo, y eso significa estar dispuesto a hacer cosas que generen algún tipo de incomprensión, con tal de hacer lo correcto en ese caso. Y por lo tanto, yo creo que acá lo de Revolución Democrática es un error histórico de grueso calibre, ¿ah? Y yo creo que la historia los va a juzgar. No estuvieron a la altura. Se los digo con harta franqueza, pudiendo haber estado a la altura, ¿ah? Pudiendo haber estado a la altura. Bueno, yo quiero tratar muy rápidamente, porque ya vamos a empezar la hora de almuerzo, ¿no es cierto?, explicarles en qué consiste este acuerdo, ¿ah? Básicamente el acuerdo se compone de tres grandes temas, ¿ah? Primero, el marco fiscal, o sea, de dónde van a salir los recursos para financiar el acuerdo. Después, aquello que dice relación con la familia y los trabajadores. Y después, lo que dice relación con las empresas, ¿ah? Las pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿ah? Y eso es bien importante que lo tengan a la vista. Y el marco fiscal básicamente es la creación de un fondo extraordinario, ¿ah? Le llaman un fondo extra presupuestario, o el fondo COVID, ¿ah? Que se compone de 12 mil millones de dólares, que es un monto muy considerable, financiado principalmente por, digámoslo así, fondos o por aportes fiscales a través del Tesoro Público, de los fondos soberanos, y en la medida de la necesidad, digámoslo así, endeudamiento público, ¿ya? Y es importante que ustedes sepan que va a ir destinado básicamente a tres grandes ejes, ¿ah? El primero, mayores gastos corrientes, o sea, gasto público directo, y ya vamos a ver cómo eso repercute en las familias y en los trabajadores. En segundo lugar, en inversión pública, lo vamos a ver a propósito del incentivo de las empresas. Y por último, algunas cuestiones que dicen relación con apoyos tributarios y reconversiones laborales, que son un poquito más complejas, pero que también son bastante importantes pensando en estimular la economía. Entonces, aquí hay una mezcla entre tres grandes ejes, ¿ah? Si uno lee el acuerdo, da la impresión que hay un eje de combate directo a la pandemia, y para eso hay fondo para las municipalidades, hay fondo para la atención primaria, o sea, hay una inyección de recursos para el combate directo de la pandemia. En segundo lugar, hay un combate directo a la pandemia social, y a mí me parece que, vamos a verlo recién, vamos a verlo pronto, digo, el ingreso familiar de emergencia es uno de los beneficios, obviamente, yo creo que es el más fuerte, sin duda, pero no es el único. Y lo tercero es la pandemia económica, principalmente a través de distintas medidas de reactivación. Podría detenerme largamente en el tema del acuerdo fiscal, pero yo intuyo que los que me están mirando más les entusiasman, ¿no es cierto?, los contenidos sociales. Ya, respecto de las familias y los trabajadores, súper importante. Primer elemento clave a considerar, el ingreso familiar de emergencia 2.0, que es considerablemente, o sea, tremendamente superior al ingreso familiar actual. El ingreso familiar actual era un ingreso que partía a la base de 65 mil pesos, ¿cierto?, decreciente en el tiempo, para aquellos trabajadores principalmente informales, es decir, que no reciben ingresos regulares, de acuerdo al núcleo familiar. Esa era como la concepción. Bueno, esto cambia, no en 180 grados, pero sí en 120, ¿ah? Porque en definitiva lo que se traduce es que ahora los beneficiarios no van a ser solamente aquellos que no reciben ingresos formales, sino que también aquellos que reciben ingresos, ¿ah? ¿Por qué concepto? Y escúchenme con atención. ¿Por qué concepto? Aquellos que se hayan acogido a la ley de protección al empleo, aquellos que hayan sido despedidos y estén acogiéndose a su seguro de cesantía, aquellas personas que son trabajadores independientes y boletean. Ya les voy a explicar cómo funciona. Y también todas aquellas personas que cobran pensiones contributivas y no contributivas, dice el acuerdo, pero eso en resumen son las pensiones básicas solidarias, la pensión por invalidez, o sea, todas las pensiones. Y eso es muy importante, porque aquí se ha aumentado el círculo de beneficiarios de una manera simplemente abismante. Ya, otro elemento importante es que acá se va a establecer un 100% del beneficio a aquellas familias que pertenezcan al 80%, o sea, pasamos del 60 al 80%, y en definitiva, aquellos que no reciben ingresos, esto es bien importante, pasan de recibir 65 mil pesos por persona a 100 mil pesos por persona, de modo estable durante los meses de junio, julio. ¿Por qué aclaro esto? Porque en agosto se va a reevaluar. Hoy día recibirían un 80%, pero se va a reevaluar y yo tengo la sensación que van a mantenerse en 100 mil pesos. Entonces, importante que ustedes lo entiendan. Básicamente, aquellos que no reciben ingresos reciben 100 mil pesos por persona. Una familia de 4 personas
de los cuales nadie recibe ingresos, reciben 400.000 pesos al mes, que es una cantidad por sobre la línea de la pobreza, por sobre el ingreso mínimo. O sea, es realmente un gran contribución. Después, básicamente aquellos que perciben algún tipo de ingreso, reciben una boleta, ¿no es cierto?, una pensión básica solidaria, en fin, básicamente reciben el diferencial, ¿ya? Por ejemplo, si una familia de 4 personas, una de ellas, por ejemplo, tiene suspendido su contrato y le pagan 250.000 pesos al mes por ingreso familiar de emergencia, antes no recibía nada y ahora va a recibir 150.000 pesos, que es el diferencial para llegar a lo que habría tenido si no hubiera tenido ingreso, es decir, 400.000 pesos. Piensen ustedes en 2 personas, una de las cuales cobra una pensión de 80.000 pesos, y la otra tiene un ingreso honorario por 50.000 pesos, o sea, tenemos 130.000 pesos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí se hace también el diferencial, o sea, una persona va a recibir el diferencial, que son 20.000 pesos al mes, y la otra el diferencial, que son 50 para poder llegar, para poder llegar a los 200.000, porque son 2 personas. Entonces, en resumen, aquellos que no reciben ingresos reciben durante los meses de junio y julio 100.000 pesos, 100% no decreciente, hasta el 80%. En cambio, aquellos que reciben ingresos reciben el diferencial, ¿ya? Y esto es sumamente importante. Yo sé que, mire, va a haber un mar de preguntas. Vamos a generar una pequeña minuta para que nuestros equipos se pongan de cabeza a trabajar. Yo ya lo he conversado con mis equipos, porque aquí las preguntas van a ser infinitas, y algo voy a decir al final, pero francamente, muchachos, esto es un paso muy, muy relevante. Sí es importante que sepan lo siguiente, que hay ciertos detalles para que después nadie se espante. Este beneficio de 100.000 pesos va a ser hasta los núcleos familiares de 4 personas, ¿ya? Después de la 5ª persona en adelante volvemos al criterio original de 65.000 pesos. ¿Y esto por qué? Porque la inmensa mayoría de las familias tienen 4 personas y ya cuando estamos hablando de 5 personas, es decir, de 465.000 pesos, la verdad de las cosas es que se puede hacer ahí un ajuste y esto permitía llegar a más beneficiarios. Entonces, para que se entienda, hasta un núcleo de 4 personas son 100.000 pesos por persona. ¿Ya? Después, en ese beneficio adicional para aquellos que perciben, que yo sé que estoy entrando en harto detalle, pero en resumen, quédense con una idea. Se aumentan los beneficiarios y van a ser 100.000 pesos por persona. Incluso si usted recibe ingresos, porque si recibe ingresos, le ingresa el diferencial para completar lo que habría correspondido si usted no recibiera ingresos, ¿ya? Independiente si usted se le ha suspendido su contrato de trabajo, en fin. Bueno, obviamente esto va a dar para mucho. Yo le comentaba recién a Iván que tenemos que hacer algún tipo de video explicativo porque realmente alguien me dice aquí. Sí, bueno, entonces eso en resumen. Oiga, y lo importante es que el acuerdo dice varias cosas que me parecen importantes. Dice, las actualizaciones que se realicen no deben ser obstáculo para entregar los beneficios. O sea, hay todo un espíritu tendiente a que aquellos que no han tenido acceso al ingreso familiar de emergencia ni se relacionan regularmente con el Estado lo puedan hacer, ¿ya? Ya para eso aquí se dice que se comprometen recursos. Yo le hago un llamado a los municipios, a los ministerios, a los gobiernos regionales. Nos tenemos que desplegar. Yo veo con preocupación que la gente, respecto del ingreso familiar de emergencia 1, no conocía los contenidos del beneficio. Por lo tanto, acá tienen que haber campañas comunicacionales, tiene que haber despliegue territorial. No nos perdamos ni un minuto, porque si en definitiva no se hace lo que hay que hacer, vamos a entrar en un problema grave, que es que la gente no va a recibir finalmente el beneficio, ¿ya? Entonces, súper importante que lo tengamos claro, ¿ya? Pero sí insistirles que aquellos que ya han postulado no tienen que volver a postular, lo dice el acuerdo expresamente. Y después dice otra cosa interesante, que se le paga a la cuenta RUT de los jefes de hogar, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que no tengan cuenta RUT lo van a tener que hacer, ¿ya? Lo van a tener que hacer pronto, porque si no van a tener que ir a cobrarla al IPS con todo el desgaste que eso significa. Y fíjese, le tengo un dato interesante. Respecto al ingreso familiar de emergencia 1.0, el 78% de los jefes de hogares eran mujeres, lo cual habla de una cosa muy potente, especialmente en los sectores más vulnerables del país. Bueno, otras cosas que incorpora el acuerdo son 120 millones de dólares a los municipios. Ahí habrá que ver en qué se gastan. En definitiva, yo no sé por qué se interrumpe. Me llama la atención que se interrumpa, porque yo al menos a mí no se me interrumpe.
Bueno, después aporta a las organizaciones de la sociedad civil por 20 millones de dólares. A mí eso también me parece una buena cosa. Hemos conocido algunas organizaciones, digámoslo así, que han ido colaborando. Después se va a crear un bono especial para ir en apoyo de la atención primaria por 400 millones. Y eso es importantísimo porque en definitiva yo veo con mucha preocupación que la atención primaria está en una situación desfavorecida. ¿Ah? ¿Por qué me dicen que se corta? Me tiene inquieto eso. Diputado, reinicie el internet. Pucha, mire que estamos mal. Qué lata. Ya, estamos haciendo lo posible, ¿eh? Estamos haciendo lo posible. De todas maneras, dejen igual sus preguntas. Yo me voy a preocupar que nuestros equipos lo puedan revisar. ¿Ah? Bien, gastos de salud. Importante también ahí un aporte de 400 millones. Después, otra cosa importante, la ley de protección del empleo, además de ser complementaria con el ingreso familiar de emergencia 2.0, hay una cuestión repotente, que es que pone un piso de un 55%. Acá, para aquellas personas que habían suspendido su relación laboral, se iba bajando, pero en definitiva, pero se va a mantener estable, entonces es re importante que eso lo sepan. Pero mire, para mí más importante que eso es el complemento con el ingreso familiar de emergencia, que obviamente hay un tema potente ahí también. ¿Ah? Bueno, a los trabajadores independientes, aquí permítanme un comentario. Se dice que va a haber un crédito del fisco en condiciones preferentes. Yo creo que aquí, sin ánimo de ser busquilla, y usted entendiendo que estoy empujando aquí a propósito, Patricia Araya, que usted me está preguntando por los que boletean, yo quiero decirles que la tramitación del proyecto de ley de los independientes ha sido una vergüenza nacional, que nosotros nos hayamos demorado. Y digo nosotros por el Congreso, pero esto a la Cámara va a llegar recién el martes de esta semana. Que se haya demorado todo lo que se ha demorado es una vergüenza. Es una vergüenza. Y por lo tanto, déjenme decirles que esto del crédito del fisco en condiciones preferentes, mira, a mí lo que más me gusta es que a los independientes también se les va a aplicar este ingreso familiar de emergencia 2.0. Pero si me permiten una opinión, yo creo que en materia de trabajadores independientes no hemos estado a la altura. No hemos estado a la altura. Y ahí creo que el Senado, que se haya demorado un mes, es una vergüenza. Y déjenme decirles más, yo al menos voy a abogar porque el día martes lo tramitemos hasta total despacho. Nosotros no podemos pasar del martes sin tramitar el proyecto de los independientes, que en el fondo lo que hace es hacer una mezcla entre aporte directo para aquellos que tienen bajos ingresos y un crédito para aquellos que tienen altos ingresos. ¿Ah? Bien. Y después hay una cosa bien interesante, ¿eh? Que yo creo que dice relación hasta una especulación mía, que dice relación con esta discusión sobre el aumento del postnatal, porque fíjense lo que dice, durante el periodo de emergencia sanitaria, quienes tengan a su cuidado personal directo de un menor en edad preescolar, podrán no solamente acogerse a los medios del teletrabajo, o sea, en principio el empleador nos va a tener que permitir hacer teletrabajo, sino que además la ley de protección al empleo y el ingreso familiar de emergencia se les va a aplicar. Dicho en simple, una persona que tiene a su cargo un niño en edad preescolar puede acogerse al teletrabajo, o sea, no, tiene que acogerse al teletrabajo y si eso no es posible, se le puede suspender la jornada laboral con los mismos beneficios del ingreso familiar de emergencia. A mí me parece que esto es un avance interesante, eh, sin perjuicio, déjenme decirles que aquí igual tenemos que ir discutiendo el tema del postnatal. ¿Eh? Yo al menos creo que ahí el gobierno le ha faltado audacia, porque había perfectamente espacio para poder haber algo ahí. Ya, pero resumiendo, respecto de la familia, el corazón del beneficio va a ser este ingreso familiar de emergencia 2.0. Quédense con esta idea, es para aquellos que no reciben ingresos en digamos, 100.000 pesos por persona, y respecto a aquellos que reciben ingresos, lo que falte para alcanzar 100.000 pesos por persona. Meses de junio y julio, sin perjuicio que en agosto hoy día está en un 80%, pero abierto a evaluarse a mantener en un 100% si es que la pandemia no amaina. Les insisto, aquí el propósito es que bajemos las tasas de contagio porque no podemos seguir con el nivel de tasa de contagio que estamos teniendo. Ya, y después, en materia de reactivación económica. Bueno, va a haber un plan de obras públicas en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda principalmente, y eso es bien importante. Después, fíjense, ojo con esto, va a haber un incentivo a la contratación de trabajadores, y esto es muy importante, yo estoy muy contento porque lo habíamos venido peleando, y aprovecho de agradecer al Ceremi Iglesias y otros más con los que hemos, Agustín Iglesias, a Tomás Sali, a varios más con los que lo hemos estado trabajando, porque aquí lo que se persigue es hacer un subsidio mensual para incentivar que las empresas contraten a los trabajadores. Y esto es muy importante porque ni un país se sostiene, ni un país... Bueno, Patricia, perdone que
Respecto a los trabajadores independientes, va a haber un crédito con cargo al fisco, con tasas muy, muy bajas, pero de nuevo tenemos que ver cómo eso se va a tramitar. Pero le insisto, si usted está recibiendo ingresos o no está recibiendo ingresos, también va a poder ser beneficiaria del ingreso familiar de emergencia. Les insisto, el ingreso familiar de emergencia estaba pensado solamente para aquellos que no recibían ingresos. Ahora eso cambió. También está pensado para aquellos que reciben ingresos de manera tal de que se le complemente esa diferencia para que lleguemos a esta idea de 100.000 pesos mensuales. Así que por favor, ya. Y buena pregunta la que me hace Susi o A. Los que ya postularon no tienen que volver a postular, pero los que no han postulado lo tienen que hacer. Y el acuerdo compromete dinero y esfuerzo para llegar a aquellas personas que en definitiva no lo han accedido. ¿Ya? Incentivo a la contratación, eso significa que se van a beneficiar personas que en definitiva tienen que ser contratadas y eso van a dar subsidios para las empresas. Eso es importante porque los países amigos no se incentivan y no se paran en base a bonos. Eso es algo no sostenible en el país. Después se dice financiamiento a las pymes. Mire, yo en eso, para serle franco, también lo puse aquí con rojo. Se ríe Van porque yo uso el rojo. Francamente, yo creo que el crédito FOGAPE se tiene que mejorar. Se tiene que mejorar. Aquí se dice que se va a incorporar algunos subsidios adicionales por vía Cercotec, por vía FOSI, INDAP. Mire, yo más bien creo que acá tenemos que mejorar, hacer más expedito el acceso a los créditos, ¿no es cierto? El acceso a los créditos para las pequeñas compañías. Ya, después hay facilidades administrativas para los reemprendimientos, disminuir plazos de respuesta para los pymes, mejorar el trato por parte del Estado con los emprendedores, está bien, todas esas cosas hay que revisarlas bastante bien y después llegamos a otra cosa interesante, que son los beneficios tributarios. Me los han preguntado tanto en Instagram como en Facebook. Miren, se rebaja a la mitad el impuesto primera categoría para aquellos que están acogidos al régimen ProPyme. O sea, en el fondo, el Estado se pone con la mitad del impuesto de primera categoría. Esto es un concepto un poquito más técnico, pero creo que es importante que lo sepan. Se extiende por 3 meses más la suspensión del pago provisional mensual. Y también se van a devolver los remanentes para el crédito fiscal del IVA. Yo sé que esto es japonés, pero en simple, básicamente va a dar el gobierno de Chile, el Estado de Chile, una holgura en el pago de impuesto primera categoría para las pequeñas empresas. Y eso es importante porque en definitiva puede ser muy relevante. Y a propósito de lo que me preguntan tanto en Facebook, Diego, ¿bajar el IVA a ciertas pequeñas empresas? Sí. Pucha, hay tantas ideas. Yo, Cristian, no me quiero adelantar, pero nosotros estamos planteando con otro colega algo que se llama un IVA diferenciado. Aquí es que para ciertas personas de escasos recursos se pueda ir bajando el IVA. Bueno, hay varias cosas que son acelerar concesiones, agilizar ciertos proyectos de inversión. Hay un tema, un fondo de reconversión que a mí también me parece importante, lo habíamos planteado, cómo hacíamos para hacer que gente que hoy día está en ciertas faenas, en ciertas empresas, en ciertas cosas que no tienen futuro, digámoslo bien en castellano, puedan ir migrando a través de programas de capacitación laboral. Eso es muy importante. Ya, y por último, vamos a establecer un marco más estricto y seguir el acuerdo en materia de resguardo de las exigencias sanitarias para aquellas personas que trabajan. Oiga, teletrabajo en el sector público. Se va a establecer urgencia en crear un teletrabajo en el sector público. Después, bueno, van a generar apoyos. Y aquí hay una cuestión importante y con esto voy terminando porque, como pueden ver ustedes, es un acuerdo largo, contundente, y por lo tanto yo no quisiera agobiarlos, pero en resumen, si ustedes miran empresa, subsidio a la contratación, beneficios tributarios, acceso al crédito y finalmente en respecto de las empresas estratégicas. Fíjese aquí, porque aquí también me alegro que el gobierno haya incorporado el caso de las empresas estratégicas, en castellano LAN, y por lo tanto porque algunos no se dan cuenta que LAN es una empresa grande pero al mismo tiempo muy importante. Apoyo a empresas estratégicas, dice aquí, una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros. O sea, en definitiva lo que está haciendo el Estado es generar una garantía para que puedan haber nuevos inversionistas en LAN. Deuda directa con opción de conversión de acciones. En castellano, generar instrumentos de deuda con cargo a que se generen acciones del cuales el Estado se puede hacer dueño. ¿Ya? Y eso puede ser importante. Después serán acciones que se pueden devolver, pero es un poco el mecanismo que usó Alemania respecto a Lufthansa, y participación en el capital. ¿Ya? Eso ya es de frentón, compra directa de acciones y participación en el capital. ¿Ya?
Pero miren, resumiendo, porque podríamos estar horas de horas. Este es un marco fiscal de 12.000 millones de dólares, es por lejos el más grande que se ha hecho. La TAM, me dicen aquí. Ah, sí, la TAM, la no existe. Es por lejos el más grande que se ha hecho. Respecto de, digámoslo así, el acuerdo fiscal, se va a financiar con deuda pública, con fondos, digamos, fondos que se tienen en el Tesoro Soberano, con el Fondo de Estabilización, pero mire, más importante que eso, respecto de las familias, el pilar fundamental va a ser este ingreso familiar de emergencia 2.0, y tratándose de las pymes, este subsidio de contratación, este crédito FOGAPE 2.0, con algunos beneficios adicionales. Se va a fortalecer la ley de protección al empleo y en definitiva se va a buscar hacer más expedito el proceso. Muchachos, me encantaría, no, control del Estado son las empresas privadas, no Rafael, son fórmulas un poquito más sofisticadas que dicen relación con que el Estado pueda participar transitoriamente de el capital accionario de manera de poder generar instrumentos expeditos de deuda. Esto no es algo que hagan en la Unión Soviética, sino que algo que hacen en países que yo creo que son referentes nuestros, como es el caso de Alemania. Entonces, no nos confundamos. Ya, voy cerrando. Me encantaría leer ¿cómo se dice? Las preguntas que nos han hecho. Voy a tratar de leerlas en la tarde porque efectivamente me pregunta Leticia cuánto descanso. Mire, tengo que descansar un poquito de la tarde porque mañana se nos viene una semana más del Delivery Solidario, se nos viene el lanzamiento del programa Coinco y Rancagua Escucha, que son programas de apoyo en la salud mental, se nos viene también el inicio de un programa nutricional, o sea, estamos con hartas cosas tratando de apoyar especialmente a las familias más vulnerables. Pero quédense con una idea, aquí hay un esfuerzo financiero muy relevante que va a ir al corazón de la clase media, porque cuando usted me dice que son gente del 80% y además que reciben ingresos, por fin está entrando la clase media. Otra cosa importante es que vamos a tener que trabajar el triple para llegar con créditos blandos y con plazos de gracia mayores para las empresas. Y lo otro es que ya se lo escribí al presidente de la Cámara, pero lo hago público. Yo le pido al Congreso Nacional que, mire, que legislemos de sol a sol. Yo creo que acá esta cuestión, o sea, este plan no tiene ningún sentido si es que en definitiva no somos capaces de sacar las leyes adelante. Así que yo confío que tanto la senadora Muñoz, porque mire, a veces nos dicen, la Cámara puede sesionar, mire, todos los días, pero si los senadores no sesionan no sacamos nada. Así que yo le hago un llamado con mucho respeto a la senadora Muñoz y a los senadores que nos pongamos las pilas, que trabajemos de sol a sol, porque estos proyectos de ley tienen que salir lo antes posible. Y lo segundo, le hago un llamado a mi gobierno a que nos despleguemos por completo en terreno, a través de los gobiernos regionales, a través de las unidades descentralizadas. Miren, tenemos que llegar a todos los rincones. Cuando a mí me dicen que una señora no puede postular porque no tiene internet, yo me pregunto, ¿qué está haciendo el municipio y el gobierno regional que no manda a alguien con una tablet a ayudarla a postular? Porque en definitiva aquí lo que se trata es colaborar. Y lo mismo las organizaciones de la sociedad civil. O sea, ¿cómo hacemos para ponernos de cabeza en esta cuestión? Yo se lo digo, acá no tenemos margen. Si queremos que la gente deje de salir de sus casas, tenemos que ayudarla. Y por lo tanto, los que me están viendo, especialmente aquellos que son muy entusiastas, por favor, si quieren colaborar, profesionalesvoluntarios2020@gmail.com. Yo voy a tratar de ir coordinando de a poco algunas cuadrillas. En mi distrito tengo sectores rurales que no tienen internet. He tratado de influir para que en definitiva haya despliegue logístico a esas zonas para averiguar que la gente pueda postular, pero de verdad, hay que salir a la calle. Yo sé que esto es totalmente contradictorio, pero los que estamos en posición de poder colaborar, bien dotados de guantes, bien dotados de mascarilla, bien custodiados, tenemos que ir a ayudar a aquellas personas que no pueden postular porque no tienen internet. Eso es lo que quiero decir. O sea, que el gobierno se despliegue, nos tenemos que desplegar porque si no de otra manera esta cuestión va a quedar en bonitas palabras, pero no van a ser capaces de resolverle el problema a la gente, que me imagino es lo que nos tiene que angustiar, todo lo posible. ¿Ya? Así que muchas gracias por su sintonía, perdonen que no me pueda poner a leer las preguntas, pero para serles franco, tengo que ir a almorzar con mi señora, quien ha tenido la paciencia y amabilidad de esperarme, porque yo le dije que íbamos a estar 15 minutos y llevamos un poquito más de, a ver, aquí lo tenemos contabilizado, llevamos un poquito más de 20, mire, vamos a alcanzar la media hora. Así que nada, muchas gracias, dejen sus comentarios, escríbanos por WhatsApp. De nuevo, si tienen algún caso social
el mecanismo es www.diegochalper.cl. Ahí lo voy a poner aquí atrás. No sé si se alcanza a ver en las dos plataformas. Vamos a tratar. Miren, nosotros hemos generado distintos mecanismos. Si usted tiene un caso social, es decir, necesita ayuda con un caso social, el mecanismo es la página web, porque ahí nosotros hemos habilitado un formulario que nos permite recabar la información necesaria para poder ayudarla de manera eficiente. ¿Ya? Si usted quiere colaborar, ¿no es cierto? Desde su talento, nos tiene que escribir un correo a profesionales voluntarios 2020, medio largo, @gmail.com, ¿ya? @gmail.com. Y si quisiera colaborar en el Delivery Solidario, que es un proyecto que tenemos en Rancagua donde estamos repartiendo 200 almuerzos al día, ahí nos tiene que escribir a Delivery Solidario Rancagua @gmail.com. ¿Ya? Estos son los canales. O sea, si usted tiene un caso social, a la página web. Si quiere colaborar, profesionales voluntarios 2020 @gmail.com. Si quiere participar del delivery solidario rancagua @gmail.com. Y lo más importante de todo, tiremos el país para arriba, no nos dejemos contagiar. No, bueno, es que sale al revés en el Instagram. ¿Ah? Sí, es que me pasa que en el Instagram, yo no sé por qué, me retaba mi hermano Cristian el otro día que en el Instagram salió al revés. Así se lo voy a poner para que ustedes lo puedan leer. ¿Ah? Vamos a tratar de echarnos para atrás. Aquí hay que hacerle a todo. La vuelta a la pizarra me dice, pero es re fácil. Caso social, diegochalper.cl. Si quieren colaborar, profesionales voluntarios 2020 @gmail.com y delivery solidario rancagua @gmail. ¿Ya? Eso pues. Vamos a tomarnos alguna bebida para poder, porque ya estoy medio seco de tanto transmitir. Ya, muchachos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Y de nuevo, pongámonos en la fila de los que quieren colaborar. Mira, acá hay algunos que les encanta echarlo todo para abajo. ¿Ah? Todo para abajo. Pero la verdad de las cosas es que aquí los países se construyen contribuyendo. Aquellos que gastan energía. Mira, hay algunos que se meten a estas transmisiones a tirarme mugre. Yo se los quiero decir de todo corazón, los compadezco. Porque no puedo creer que no tengan nada mejor que hacer un domingo a las 2 de la tarde que meterse a ver a alguien que no les cae bien para tirarle mierda. O sea, yo francamente no lo entiendo, así que me cuesta entender, ¿ya? Oye, ¿qué tenemos mañana por delante? Mañana por delante tenemos, como les digo, el lanzamiento del programa Rancagua Escucha y Coinco Escucha, que es un programa de apoyo psicológico gratuito. Mañana les voy a estar contando de eso. Le aprovecho de agradecer al alcalde Eduardo Soto y al alcalde Gregorio Valenzuela, a través de Héctor Orellana también, por su contribución, también al proyecto Aplauso, que también hace una gran contribución en ese sentido. Ya, jóvenes, ha sido un gusto compartir con ustedes, que les vaya muy bien y muchas gracias por su tiempo. Gracias también a don Iván y también a doña Carla Ortiz, nuestro equipo, a Juan Pablo, a Felipe, a la Matilde, a la Marina, a Alejandro, a Diego, en fin, a la Cote. Podríamos mencionar a mucha gente que contribuye. Ya, amigos, que les vaya bien, muchas gracias y saquemos el país adelante, no se dejen contagiar por las malas vibras, que normalmente, mira, la gente que suele criticar es lo único que sabe hacer. Normalmente la gente que es buena para criticar es lo único que sabe hacer y por lo tanto no nos dejemos contagiar. A la crítica constructiva hay que prestar la oreja, a la crítica destructiva no, así de simple. Ya, que les vaya bien.